Todavía no, ¿verdad? Ok, muy bien. Queremos conversar con Carmen Yolanda Moreno, nuestra experta en comunicación no verbal, que viene para acá todos los finales de cada mes. Sabemos que no estamos en finales de cada mes porque es que se nos traspapeló con principio. Ella es principio, el otro final. Ay, perdón. Bueno, principio de cada mes tenemos a Carmen Yolanda Moreno, experta en comunicación estratégica y en comunicación no verbal. Y esta semana, pues tuvimos, bueno, el fin de semana pasado y arrancó la semana con esto, tuvimos un caso demasiado importante de tratar, que no voy a volver a describir porque ya todos sabemos, ¿verdad?, qué es lo del Dalai Lama. Así que esta perspectiva de la comunicación no verbal, la distancia y el toque al momento de comunicar, es precisamente una de las habilidades de conversación y de estratega de Carmen Yolanda Moreno, que está con nosotros, y justamente vamos a hablar con ella de eso. Fíjense que del material que ella nos envía, nos habla de la proxémica. Dice, la comunicación no verbal se llama proxémica a la distancia que establecemos al momento de interactuar con otras personas en ambientes sociales, y áptica al contacto físico. Dos canales claves de la comunicación no verbal que, cuando uno los conoce, dan una importante herramienta para gestionar comunicaciones diarias. En ese contexto vamos a darle la bienvenida a Carmen. Bienvenida, Carmen Yolanda Moreno. Buenas tardes. Gracias, Graciela, y a toda la audiencia, buenas tardes. Micrófonos tuyos. Sí. Háblanos con tu sapiencia de estos temas, de este episodio. Nos vamos a agarrar de allí, de ese episodio que todos, pues obviamente nos parece deleznable. Y bueno, háblanos ya desde el punto de vista de lo que se vio allí. ¿Qué pasó allí? ¿Qué es eso? Hay mucho aprendizaje en la escena del Dalai Lama en este contexto donde se produjo una violación del espacio íntimo de un niño. Uh-huh. Los comunicadores sociales y los que estudiamos comunicación no verbal, antes de emitir un juicio, nos vamos un poco al hecho. He observado el video muchas veces, varias veces, y hay cosas que nos puede dejar desde el punto de vista estricto de la comunicación no verbal esta escena. Evidentemente debo decir que efectivamente hubo una violación del espacio íntimo, porque nosotros, las investigaciones en comunicación no verbal, han arrojado que hay unas distancias de interacción que son las que regulan el comportamiento de las personas, ¿no? Y lo primero, cuando uno analiza la comunicación no verbal, que tiene que tomar en cuenta necesariamente es el contexto donde se produce. Cuando tú ves el video, esto era una ceremonia pública, una ceremonia prácticamente religiosa, donde hay una autoridad máxima religiosa que todos admiran y que todos los que estaban allí fueron a ver. El niño se levanta adorando a su prácticamente su deidad, como todos los que estaban allí presentes, y le pide un abrazo. Y en ese contexto hay un contexto de cariño y de afecto que se da. Cuando el niño se acerca, ocurre lo que ocurre. El Dalai Lama, que es un líder religioso prominente, muy respetado, Premio Nobel de la Paz, lo acerca y le besa la lengua, le da un beso en la boca. Bueno, yo no lo quería decir de nuevo, pero ya se encargó. Okay. Porque hay varias cosas allí importantes. Uh-huh. Y luego ocurre algo que también es interesantísimo, como el gesto, imagínenselo sin palabras. Imagínense ver esa escena con el volumen en off, silente. Uh-huh. Absolutamente silentes. Si no hubiese habido la frase, que es la que lleva la condena, de chúpame la lengua, el contexto o la reacción hubiese sido por lo menos menor que la que se produjo. Si solo hubiera sido, o sea, si no hubiese habido sonido, si la cosa no se escucha. Exacto, uh-huh. Porque resulta que lo que te digo, el contexto era una ceremonia religiosa donde hay una deidad a la que todos los que estaban allí admiran. De hecho, se produce un aplauso y una risa. No hay condena en ese contexto. Ahora, cuando lo vemos las reacciones desde el punto de vista occidental, de nosotros como seres occidentales que tenemos un tipo de cultura diferente, en el Tíbet, por ejemplo, el tema de la lengua tiene significados particulares, porque tiene que ver con una tradición y mostrarla es un gesto de burla, de picardía, y se estila en ciertos entornos. Uh-huh. Hace que pudiésemos darle al Dalai Lama el beneficio de la duda.
Pero cuando se produce la frase, que entonces viene la palabra a protagonizar la escena, entonces allí cambia la cosa. Y ahí es donde se produce la condena pública. ¿Por qué? Porque hay una condena pública y hay además un reconocimiento de la institución que está detrás del Dalai Lama, y quizás el Dalai Lama, yo no lo sé, si eso provino de él, de una disculpa. Entonces hay un reconocimiento de culpa allí. Claro, cuando tú estás ofreciendo en un comunicado una disculpa, porque Claro. obviamente, bueno, aunque sea una disculpa para el occidente, bueno, fíjate, fue necesaria. Exacto. Pero ¿qué podemos? Y bueno, desde el punto de la condena de Occidente fue brutal. Podemos darle beneficio de la duda. ¿Por qué? Porque lo que no podemos es opinar de manera liviana acerca de estos hechos. Primero, si uno ve otros videos del Dalai Lama, yo vi un documental con Desmond Tutu, y el Dalai Lama tiene la personalidad de ser muy cercano, muy juguetón, y además cercano, íntimo. Tiende a violar mucho el espacio íntimo de las demás personas, y de besar, y de tocar, y de agarrar. Se dio en otros contextos. Entonces también la personalidad juega un papel fundamental. ¿Quién es esa persona? Ahora, me voy a poner del lado del niño. Sí, el por niño, favor. el niño va a un ser que admira, al que le tiene afecto y cariño. Pero en ese contexto que se da, el niño tenía poca capacidad de reacción. Él tiende a irse hacia atrás en un gesto de rechazo que es instintivo, porque cuando nosotros percibimos algo que no está bien, el cuerpo, como dice Nazaret Castellano, el cuerpo siempre sabe lo que la mente todavía no ha descubierto. Entonces el instinto lo hace irse para atrás, pero después no le queda otro remedio que plegarse a esto, porque imagínate tú si alguien a quien tú respetas mucho, tú no puedes entender que te vaya a hacer daño ni que estés haciendo nada mal. Entonces ahí hubo una capacidad de reacción del niño que fue instintiva, pero que después el tema de la circunstancia le permitió seguir allí en el juego. No, que también se notó públicamente en el video que el niño hizo ese gesto. Ese gesto Y de eso irse también hacia es atrás. importante decir, pues. Entonces, ¿qué pasa en comunicación no verbal? Nos pasa a todos los días. Sí, ¿cuál Y sería el aprendizaje y el gran de esto? aprendizaje es el entender, el concebirnos como seres que somos capaces de impactar la conducta de otros. Y que hay, porque además, me voy a devolver un ratito al contexto, no, está clarísimo que hay una sensibilidad altísima en la opinión pública sobre el tema de la pedofilia. Entonces, el Dalai Lama en ese momento no tomó en cuenta esto, no tuvo conciencia de su acción, a mi juicio, sino que simplemente ocurrió como ocurrió en ese momento. Entonces, al momento de analizarlo, el gran aprendizaje es, tenemos necesariamente que tener conciencia de que tenemos un cuerpo que está permanentemente comunicando, eso siempre lo decimos, pero que nuestra distancia de interacción afecta la fisiología del otro. Cuando tú te acercas mucho a otra persona, a veces empieza el cuerpo a reaccionar y a entender qué Y pasa. hay veces que hay gente que se acerca demasiado y quizás tú no estás preparado para ese acercamiento, porque esa es una persona que tú conoces poco o que estás conociendo y te aborda y tú sientes y tú haces como para atrás sin darse cuenta. Lo hemos hecho todo. Bueno, yo cuento mi experiencia. Yo una vez estuve viajando con un colega periodista y en situaciones sociales, estando con personas ajenas, me tocaba la pierna. Yo decía, me incomodaba y trataba de quitarme, de reaccionar, pero no tenía este conocimiento que tengo ahora. Y saber que hay cosas en las que puedes poner barreras para evitar ese contacto social. Bien diciéndolo abiertamente, usando el lenguaje, diciendo, oye, no me toques porque no me gusta. O no te me acerques tanto. O porque no quiero. O sencillamente anteponer un obstáculo para que esa interacción no se dé. Hay muchas maneras, pero lo importantísimo es saber que a veces somos imprudentes. Están dos personas hablando y nosotros venimos y nos metemos dentro del espacio de esas personas. Y allí estamos haciendo un mal uso del cuerpo. Estamos o a haciendo veces un mal somos uso. niños, como en este caso, volviendo al caso, y no sabemos qué hacer. Y no sabemos qué hacer. Y también el tema, porque el tocar es súper importante. Yo por lo menos lo aplico mucho cuando quiero fijar, por ejemplo, con mis hijas una idea. Yo le digo, oye, quiero que limpies la cocina. Pero cuando le puedo decírselo de una manera liviana, pero si yo le toco la mano, el brazo, esa idea, estoy usándolo conscientemente para fijar la idea.
Y esos son recursos que al momento de negociar en los entornos profesionales también los podemos usar. Sí, tienes razón. Y puedes ponerle a alguien la mano en el hombro y decirle, da una sensación de acercamiento. A mí me gusta porque, oye, mira, no sé, sí, ¿por qué no? Si estoy en una buena conversación con alguien, echarle una tocadita, pues en el buen sentido. En el buen sentido. Exacto, ¿no? Y a los latinos, y hay que tomar en cuenta también el tema cultural. En toda la investigación que he estado haciendo, por ejemplo, los árabes tienen una manera de hacer ese acercamiento de una manera particular, los estadounidenses de otra forma, y así todo está regido por la cultura. Y Venezuela y Latinoamérica en general nos acercamos mucho. Muy cercanos. Sí. Entonces, imagínate, un latinoamericano que se le acerca a un norteamericano y lo abraza y lo besa, y quizás esa persona interprete incluso mal las señales. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Ser consciente otra vez de que tenemos un cuerpo que podemos usar para lograr objetivos de comunicación. Entonces, cuando yo doy el apretón de mano, hace rato que llegué, estaba bromeando con la chica, porque a Liliana le di un beso y a Daniela le di la mano. ¿Por qué? Porque si yo llego a este estudio... Liliana la conoce, a Daniela la estás conociendo. Exactamente, entonces, porque también tenemos que tener conciencia. Y a lo mejor a ella no le gustará que se le hace... tiene que respetar, pues, ¿no? Al momento de analizar la comunicación no verbal, poniéndonos ya del otro lado de la acera y mirando a los otros interactuar, yo puedo, cuando analizo, determinar si esas personas que están hablando a través de una foto son cercanas o no, si tienen una relación o no. Entonces, si yo llego al estudio y simplemente te saludo con un apretón de mano, todos los demás que están afuera van a saber que nuestra relación no es tan cercana. Pero si yo llego y te abrazo y te beso, y decir, ay, vale, estás amiga de Graciela, así que vamos a tratarla bien, vamos a traerle un tecito. ¿Cierto? Entonces, un poco el voltearnos a mirar al otro y acercarnos prudentemente, el tener un saludo cálido y amable, pero saber, por ejemplo, que cuando viene un español me va a dar 2 besos y que eso está bien. Sí, yo creo que el caso de todas maneras es terrible, Carmen. Es tremendo. Es terrible y eso no debió ocurrir. Exacto, pero fíjate. Porque el Dalai debería estar informado de todas estas cosas que tú estás hablando. Pero otra cosa, Graciela, la edad. Y quizás la edad es importante. Donde él habita en entornos muy, donde se practica el amor bondadoso, donde hay una serie de características. Sí, tienes un punto allí. Que hay que meterle un poquito más la lupa antes de hacer la condena pública, porque sabes que estamos en la era de la posverdad. Claro, pero fíjate tú que yo sí hago la condena pública y enfurecida, no lo voy a negar, porque el chamo se echó para atrás, pues. Claro, pero es que es la reacción, pero fíjate una cosa, Graciela, es la reacción natural. Entonces ahí se me olvida toda esa cosa que tú estás diciendo y comprender y no sé qué, no puedo. Pero a los comunicadores sociales nos toca la gran tarea de ponerle un poco de racionalidad, porque estamos también en la era de la posverdad, de la viralidad, donde se condena públicamente la política de cancelación. Wow, vamos a esperar un poquito y vamos a llegar a la conclusión, sí. Porque yo te digo, yo llegué a la conclusión. ¿Hubo una violación del espacio íntimo? Sí lo hubo. ¿Y qué pasó? O sea, imagínate lo importante del gesto y la palabra juntos, cómo condiciona. Porque si no hubiese habido la frase, quizás esto pasa y es mucho más soportable. Pero no, hubo la palabra que tiene un poder gigante. Si no la vuelvas a decir, por favor. Lo sabemos ya. No. pero bueno, para nuestra audiencia, a las personas que nos siguen, les invito a leer en el blog el artículo completo, porque tiene mucha información. Tiene mucha información allí que les puede servir. Al final se trata de llevar la comunicación no verbal a la vida diaria, a la vida cotidiana, es nuestra misión. Exacto. Y es un tema, vamos a hablar luego de las miradas, porque hay unos ociosos investigadores, científicos, que le ponen la lupa a todo. Y es fascinante el mundo de la comunicación no verbal. Y por eso el Dalai tenía que saber eso también. Bueno, perdón. Todos estamos llamados a hacerlo. Bueno, fíjense qué interesante. Es Carmen Yolanda Moreno, experta en comunicación no verbal, comunicadora también en planificación estratégica y todos estos temas. Hablamos del caso del Dalai Lama. Hacemos nuestra pausa de música con Tiffany Could Be Been aquí en el Circuito Éxito.